todos. Gracias a Dios podemos estar en vivo. En este día estamos reunidos para poder adorar al Señor y aprender. Pongámonos de pie y vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 3 en el verso 18. Quiero seguir ministrando en esta serie llamada La Viña del Señor, una parábola que es rica en muchas enseñanzas. Este es el sermón número 2. El tema es un crecimiento progresivo. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 y después volveremos a Isaías 5. Okay. Dice la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Señor. Congregados un día más en tu casa, Señor. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, Señor, bendito corazón para poder recibir tu palabra que es viva y eficaz. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos esas riquezas espirituales que hay en tu palabra, Señor. Te pido ministra en nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y que podamos llevar a la práctica, Señor, ya que ese es el propósito principal. Padre, te pido, Dios eterno, por todos aquellos que nos están escuchando, nos verán a través de las redes sociales, que tú también, Dios eterno, toques sus corazones, que aquel que está apartado de tus caminos pueda volver, Señor amado, a reconciliarse, volver a tu redil, y aquellos que viven una vida lejos de ti, Señor, puedan conocerte como su Señor y su Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. El tema, le dije, un crecimiento progresivo. Dice que la definición de crecimiento progresivo significa que algo aumenta o mejora de manera gradual y constante con el tiempo. Cuando Dios nos compara con una viña o con un árbol, ¿verdad? Nos llama la atención porque un árbol no nace por sí solo, sino que en este caso, digamos, una planta o la vid, que es lo que estamos estudiando, que es la planta de la uva, no es de que simplemente el agricultor dice quiero una planta de una vid y ya está. El proceso progresivo comienza con una semilla, o sea, algo tan mínimo, una semilla. Pero esa semilla se tiene que sembrar y se tiene que cubrir. Esa semilla comienza a brotar algo nuevo y va en un crecimiento gradual. Cada día va creciendo. Y comienza, ¿verdad? Nos recordamos cuando en nuestros países sembrábamos el maíz. Cuando comenzaba a brotar las hojitas del maíz, el siguiente día era aún mayor y cada día que íbamos iba creciendo aún más y más. Ese es un crecimiento progresivo. Pero la vid sigue creciendo y cuando va creciendo comienza a correr por las ramas, comienza a expandirse. Luego el viñador comienza a arreglarle ahí su cama para que se vaya extendiendo. El viñador, ¿verdad?, dirige las ramas para donde quieren que vayan, porque, ¿verdad?, si alguna vez ha ido a la casa de mis suegros, atrás tienen una mata de uva y esa la tienen que ir, ¿verdad?, guiando, porque si no crece como loca. Entonces, después de eso, no termina ahí, sino que brota la uva, el puntito verde, y eso va creciendo hasta que va madurando, hasta que llega el fruto final, que es que se corta la uva y salen diferentes productos, como hablamos la vez pasada. Ahora, ¿por qué Jesucristo nos compara a nosotros con una viña? Es porque Él espera de nosotros un crecimiento progresivo. O sea, Jesucristo nos dice, te voy a sacar de las tinieblas a mi luz admirable, te voy a llenar de mi palabra, de mi Espíritu Santo, para que te quedes exactamente como llegaste. Él espera, por eso que la comparación, ¿verdad?, no es simplemente una comparación. Dios espera de nosotros un crecimiento progresivo. Cada día tenemos que ser mejores. Hoy tenemos que ser mejores cristianos que ayer. Mañana tenemos que ser aún mejores. El problema está cuando nosotros nos estancamos. Hermanos, nosotros tenemos que seguir creciendo hasta que Cristo venga o la
En el contexto hablábamos acerca del pueblo de Israel, de cómo Dios tenía esa expectativa de ellos también, que se expandieran como una vida entre las naciones y que dieran fruto. Pero hablábamos que sin embargo ellos se corrompieron, se perdieron y terminando siendo afectados por los demás. Dice que nosotros tenemos que cada día crecer. Si leemos de nuevo el texto, dice: antes bien, dice Pedro, creced en la gracia, número 1, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice crecer en la gracia, gracia significa un favor inmerecido. Crecer en la gracia significa que cada día tenemos que ir creciendo, viviendo una vida que sea agradable a nuestro Dios. Cuando dice crecer en el conocimiento, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, significa que a través de la palabra tenemos que crecer en conocimiento también. Yo no sé, desde que hablamos de leer toda la Biblia, ¿cuántos ya terminaron de leer? Yo estoy esperando todavía que se acerquen a mí, que me digan: pastor, ya terminé. Porque a veces nosotros nos proponemos. Yo sé que se siente estar viendo una serie en Netflix y está tan bonita la serie. A mí me encantan los documentales históricos y estar ahí y ver que son las 2 de la mañana y uno quiere, porque tiene ese deseo de seguir viendo qué sigue. ¿No? Pero así también tenemos que tener una disciplina en la palabra de Dios. Yo decía en otras ocasiones, si usted está cansado y no puede leer, escuche la Biblia en YouTube, póngala. Cuando usted va manejando se puede. Pero si usted quiere, si maneja lejos, ponga en YouTube la Biblia hablada y pone el nombre del libro y ahí le va dando versículo por versículo y usted la va escuchando. Entonces, no tenemos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para hablar de una vid o de una viña, hablaremos del proceso de cómo comienza. La mayoría de acá, ¿cuántos de los que estamos acá fueron agricultores en su país o al menos conocen acerca de la agricultura? Amén, ¿verdad? Los que nacieron acá tal vez creen de que, ¿verdad?, uno ya encontraba las cosas empaquetadas, pero nosotros sabemos, es un principio simple. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que el fruto final es el vino o los diferentes productos, pero todo comienza con una semilla. Este es el proceso, mediante vamos hablando del proceso desde la semilla hasta la uva. Nos vamos a ir comparando nosotros también de cómo hemos ido creciendo y evolucionando en el Señor. Sabemos que la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Hablamos del nuevo nacimiento. Y no es un nuevo nacimiento de que usted viene a Cristo y tiene 80 años y automáticamente se va a poner jovencito de 17. Va a seguir siendo externamente adulto, pero en lo espiritual seremos una nueva criatura. Todo comienza con una semilla sembrada. Dice que la semilla se cubre, ya no se ve y necesita suelo y agua. El paso 2, la semilla se tiene que abrir. No muere, sino que se transforma. La cáscara se rompe y lo viejo deja de ser y comienza, dice, la germinación que lleva el proceso de la muerte a una nueva vida. Usted pone la semilla y esa semilla se tiene que romper, porque dentro de esa semilla hay un ADN que Dios preparó y es increíble, porque si usted tiene esas semillas en un plato en su casa por mucho tiempo no va a pasar nada. Pero si usted agarra esas semillas y hace un hueco en la tierra, las siembra y las cubre, esa plantita que ya está diseñada adentro va a comenzar a brotar. Pero para que pueda brotar nueva vida, la semilla se tiene que romper. Tiene que morir en el sentido espiritual, tiene que morir para dar vida a algo nuevo. Vea lo que dice Jesucristo en el libro de Juan capítulo 12 versículo 24. Jesucristo les habló, solo que en este caso les habló acerca de la semilla de trigo. Juan capítulo 12 en su verso 24, Jesús nos compara con las semillas de trigo. Y es este principio de agricultura. Juan capítulo 12, 24, 25, el versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí viene ya la interpretación del verso 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí lo que Jesús dice, que el que ama su vida la perderá en el sentido espiritual, de que si alguien ama su vida y no quiere morir al pecado, sino que ama su vida desordenada, ama las pasiones del pecado, no va a obtener la vida eterna. Pero para obtener la vida eterna tenemos que morir a las pasiones que batallan en nuestro cuerpo, que son contrarias a la voluntad de Dios. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, aquel que dice, ¿sabes qué? Yo aborrezco el pecado que está en mí. Y yo, Señor, yo renuncio a esto, yo no lo quiero, lo dejo a un lado, le pido a Dios que me ayude. El que se limpia de eso, obtendrá la vida eterna. Cuando llegamos a Cristo es necesario morir a nosotros. O sea que no podemos, para que salga esa nueva vida en Cristo Jesús, hermanos, tenemos que morir a los deseos, morir al viejo hombre, morir a todo aquello que nos aparta del Señor. Luego viene otro proceso que dice que primero sale la raíz. No sale como su tallo, dice que cuando se rompe la semilla, lo primero que sale es la raíz. Y esa no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Dice, sale la raíz buscando agua, su fuente. Se afirma en la tierra, porque sin raíz no hay vida. Si nosotros no tenemos una raíz que está en conexión con la palabra, en conexión con Dios, no va a haber crecimiento. Acuérdense, el primer punto, después de que se rompe, tienen que venir las raíces. Las raíces simbolizan la estabilidad y cómo obtenemos la vida en Jesús. Alguien que es un cristiano, alguien que es un creyente nuevo y solo viene a Cristo, hace una oración de fe y dice, ahora ya soy cristiano, deja de ir a esta iglesia, ahora viene a otra iglesia cristiana. Pero si nunca muere el pecado, si nunca comienza a echar raíces en la palabra, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque las plantas respiran y se nutren a través de las raíces. Usted ha visto a veces cuando hay estos grandes vientos, cuántos árboles se caen. Dice que la mayoría de los árboles, sus raíces llegan hasta 2 o 3 pies de profundidad. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando hubo como un medio huracán, yo vi un árbol, pero aquello era gigantesco y se veía tan frondoso, pero cuando se arrancó y se fue, las raíces estaban tan pequeñas, y aunque unas eran gruesas, porque hay raíces que se van hasta adentro, profundizan, y otras que se quedan hacia arriba. Y yo vi que esas raíces estaban huecas. Significaba que cuando una raíz de un árbol no está en contacto con el agua, se va a secar, se va a morir. Y eso es lo que Dios no quiere que pase en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros por fuera nos veamos frondosos, elegantes, bien vestidos, ¿verdad? Que hablemos como cristianos, que tal vez hagamos cosas de cristianos. Esa es la parte visible de un árbol. Pero lo que sostiene a la parte visible es la parte invisible, que son sus raíces. Lo que nos va a sostener a nosotros en el Señor va a ser la parte que nadie ve, que es la comunión espiritual que tenemos con Dios. Usted puede ver a grandes predicadores, a grandes pastores, a grandes evangelistas, y usted los puede ver, ¿verdad?, ministrando aquí para allá. Ellos pueden fingir todo. Hay gente que puede fingir. Yo puedo fingir acá y comenzar a saltar como que soy loco de allá para acá y decir que veo y decir que siento, pero puede ser una emoción mía. Y a ustedes los puedo decir, wow, pastor, qué predio, o sea, wow, yo sentí el fuego. Porque es que nosotros somos personas almáticas, o sea, tenemos una emoción. Y hay mucho predicador que en vez de predicar la palabra que vaya al corazón, la predica la emoción, y la gente le encanta, le fascina eso. Pero usted cree que podemos engañar a Dios, no. Y peor a nosotros. Hay gente que ministra así
Pero a los pocos tiempos fulano de tal se apartó del evangelio y uno dice, ¿cómo es posible que este gran siervo de Dios ahora esté apartado de los caminos de Dios? Era porque sus raíces no tenían profundidad. Sin embargo, aquellos que tal vez no se les ve tanto por afuera, pero que viven una vida que está centrada en la palabra y hay raíces, aunque vengan vientos de todo tipo, vamos a permanecer. Luego viene la cuarta parte, que es brota el tallo, y este sí va hacia arriba. Una mínima manifestación, dice, aparece un pequeño brote que busca la luz del sol y empieza a crecer. Pero es mínimo. O sea, cuando la vid va creciendo, es un poquito lo que se ve que brota. Esto significa que tenemos que vivir una vida que es invisible, que es nuestra propia intimidad, nuestra propia relación con Dios, que nadie la va a ver. Pero también se espera una parte invisible. O sea, que tiene que haber también una manifestación que la gente pueda decir, yo veo algo que estás naciendo ahí, que está creciendo. Comienza la parte visible, luego nace la plantita, el tallo se fortalece, aparecen las hojas y después viene lo que tanto anhela el agricultor que sembró la viña, que son los frutos. No es simplemente hojas, bonito todo, y el viñador no dice, aleluya, gracias Señor, porque esta viña ya está buena. Falta lo más principal. Porque no puede agarrar las hojas y molerlas y vender jugo de hojas de vid. La gente va a buscar los productos que derivan de la uva. Por eso Pedro dice que tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Luego, hay una parte nueva que tenemos nosotros, es el nuevo nacimiento. Cuando alguien se ha convertido, es como esa vid que apenas se ve un tronquito, se ve un poquito que se manifiesta. Es mínimo. Cuando uno está recién convertido, no se le notan cambios visibles tan rápido. Al menos en mi persona, yo pasé, quiero ver, 1 año y medio. Y yo todavía cuando me enojaba, en mi mente decía malas palabras, pero no salían, o sea, no salían afuera, sino que mi mente pensaba una mala palabra, pero no salía de mi boca. Cuando me enojaba o a veces que me sentía, no sé, tantas cosas, cuando me frustraba decía yo, Dios mío, pero yo tenía una expectativa diferente del mundo cristiano. Se me venían pensamientos de volver atrás. Cuando iba en el bus, que iba de Arcatao para Chalatenango y ponían música, pues yo no podía decirle al del bus, mire, por favor, ¿puede quitar esa música? Y yo en mi mente iba tarareando también y peleando por dentro. Marvin, tranquilo, tranquilo. O sea, los frutos al principio son mínimos, pero mientras van pasando los años y los meses, las cosas que antes nos eran tropiezos ya no deberían de ser tropiezos. O sea, tiene que ir habiendo una madurez espiritual. Por ejemplo, ahora, yo me preparé espiritualmente y psicológicamente cuando fuimos a ese lugar. Pero es bien difícil. Yo estoy orando por un varón que está quebrantado ahí, que estaba, y yo orando por él, me dice, deme un segundito, y agarra la botella de alcohol y está tomando así. Ok, siga, pastor, siga. ¿Me entiende? Como si hubiera sido tal vez el Marvin recién convertido, le agarro la botella y se la tiro al suelo. Y comienzo a reprenderlos a todos. Pero ahora ya estoy un poco maduro y ya entiendo de que estoy en un ambiente que no es cristiano y tengo que hacer mi parte. Y luego fumando también, ok, siga, pastor, siga. Y con el gran musicón ahí de despecho. Pero ahora eso ya no es tropiezo para mí. Yo puedo escuchar a alguien que ponga una música donde sea. Ahora ya no es tropiezo porque ya he madurado un poco. Entonces, se tiene que esperar de nosotros que haya una madurez. Al principio usted decía, ok, Dios mío, ¿y qué pasa? No quiero ir a la iglesia, es que me ha llegado una gran prueba, ¿y qué tener? Es que no tengo trabajo, o al principio la cosita mínima que nos pasaba, ya queríamos dejar todo tirado. Pero mientras más años tenemos en el evangelio, ya tenemos que ya desarrollar, ¿verdad?, raíces profundas, y ya nada nos tiene que apartar de Cristo. Por ejemplo, otro de mis problemas era estar viendo a los demás. Solo critica, mire, ¿por qué predica y mire cómo es? Uno llegaba a criticar al mundo entero. Pero ahora he entendido que la salvación es personal.
Yo he entendido ahora de que la salvación es personal. Hay una parte que tenemos que hacer, pero hay gente que va a decidir venir a Cristo y otros que no. Al final yo me preocupo por la salud espiritual de muchos, pero tampoco puedo obligarlos a hacer las cosas. Y ahora han venido pruebas a nuestra vida de todo tipo, pero ahora ya no viene solamente de decir, ¿sabe qué? Me voy a ir al mundo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya hay una madurez espiritual en nosotros, ¿verdad? Tienen que haber cambios notables. La gente al vernos tiene que ver algo diferente a los demás. Decía un día un pastor, si tu forma de comportarte no es diferente a aquella gente que es inconversa, algo está pasando. Tiene que haber un cambio notorio en nuestra vida. Que la gente diga, wow, en tu forma de hablar. Cuando uno habla con una persona, uno puede decir, este está firme y este no. Porque hay gente que solo habla palabras de derrota, palabras de esto, palabras negativas. Hay otra gente que, ¿verdad?, transmite esa fe. Incluso en nuestra forma de vestir no podemos agradar a Dios. A mí me costaba prensarme las camisas. Yo detestaba estar con camisas prensadas. No me sentía mal. Pero aprendí de que para Dios tiene que ser lo mejor. Aparte que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a nuestra ayuda idónea, a nuestra pareja, amor. Esto que llevo puesto, y tanto hombre para mujer, esto que llevo puesto, ¿va a distraer a otros? ¿Va a ser de tropiezo para otros o no? Yo siempre he dicho, si usted va a venir a la iglesia y si usted se va a vestir apropiadamente, sea hombre o mujer, tiene que venir vestido apropiadamente porque está enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por respeto a las cosas de Dios. Si usted no le da el valor de estar aquí enfrente de todo, porque es que no me siento apropiado, entonces eso significa que está mal vestido. Deberíamos de estar siempre apropiados para estar en la casa del Señor. Y por eso que entre pareja la pastora me dice, amor, ¿cómo me queda este vestido? ¿Me queda bien o me queda mal? De igual manera yo. ¿Por qué? Porque al venir acá, hermanos, tenemos que venir a glorificar a nuestro Dios y vestirnos con prudencia y vernos bien porque estamos delante de Dios. Aquí es cuando más tenemos que ponernos nuestra mejor ropa. Venir perfumados, porque si nos invitara el presidente Trump a su casa, yo les apuesto que la mayoría se van al mall a comprar un vestido y un traje bueno y todo, y bien arreglado y bien vestido. Pero cuando a veces venimos a la presencia de Dios, a veces no valoramos eso. La fe genuina trae crecimiento. Cuando la fe no es genuina, solo se queda en las apariencias y nunca hay un fruto. O sea, cuando uno realmente ha tenido un encuentro con Jesús y se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido que estaba equivocado y que necesita nacer de nuevo, que necesita, digamos, viene aquí y que necesita cada día más de Él, se va a manifestar en toda nuestra forma de comportarnos. Y van a haber cambios. Pero cuando alguien se ha convertido a Cristo, pero no ha sido de verdad, ha sido algo forzado, la fe no es genuina y no van a haber cambios. Es por eso que cada día nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude a depender más de su gracia, a depender más de Él, porque necesitamos. Para nosotros poder agradar a Dios y llevar fruto, necesitamos depender de Él y que tengamos una fe genuina. Por ejemplo, en Gálatas 5, del 16 al 26, dice, Gálatas capítulo 5, del 16 al 26, aquí Pablo hace una comparación, un contraste entre la vida de antes y la vida de hoy como cristianos. Y mientras leamos, comparémonos nosotros si realmente está viendo algo diferente, si estamos manifestando cambios visibles. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, cuando habla de la carne se refiere al deseo natural de nosotros, es contra el Espíritu, contra la voluntad de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, hay una batalla. Dígame usted, ¿cuántos de ustedes batallan contra los deseos de la carne? Todos batallamos. Hasta Pablo decía,
hay una lucha dentro de mí, dice, hay cosas que no debo de hacerlo, parafraseo, y al final termino haciendo lo que no quería hacer. Y es ahí donde nosotros más tenemos que depender de Dios, porque si nosotros le damos rienda suelta a los deseos que hay dentro de nosotros, nos vamos a perder. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así como hay cosas visibles que se tienen que manifestar para agradar a Dios, también hay cosas visibles que se manifiestan en nosotros que desagradan a Dios. Y esas son más fáciles. Cuando tenemos un carácter nosotros que nos enojamos rápido, eso se manifiesta así. A menos en mi caso, cuando yo estoy molesto, los gestos se me ven ya, así rapidito. Creo que todos somos así, como el semblante le cambia a uno. El tono de las palabras cambia, se manifiesta lo negativo, pero así también se tiene que manifestar, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, como dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Tenemos que producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos a nosotros. El 24 me gusta porque dice, porque los que son de Cristo, hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo da el ejemplo como está en una cruz. Pablo dice, aquellos que son de Cristo, todos los deseos contrarios a la voluntad de Dios los han agarrado y los han clavado y los han crucificado. Esos son los que son de Cristo. Entonces, aquellos que no son de Cristo son aquellos que no han crucificado los deseos de la carne, y aunque se quieran llamar cristianos, pentecostales, lo que sea, pero si no hay frutos de arrepentimiento que sean visibles, no han crucificado la carne ni sus pasiones, y por ende no son de Cristo. Volvamos a Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1, ya que ahora tenemos ya un poquito de contexto de cómo una viña y por qué Dios nos compara con una viña. La vez pasada hablamos acerca de cantar. Me encanta esto que dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Yo me acuerdo que estaba haciendo el sermón y seguía, pero me llamaba la atención la palabra ladera. Y yo dije, no, la voy a ignorar. Y yo seguía profundizando más, y el Espíritu Santo me ponía en la mente ladera. Y yo decía, ladera, pero una técnica que yo tengo para hacer un sermón es, por ejemplo, yo lo leo. A veces, la mayoría de mis sermones los hago cuando voy manejando, cuando estoy trabajando. Así me puedo grabar para tener después y no tener que estar ahí. Y tengo el montón de ideas, luego las organizo todas. Y cuando hay una palabra que me inquieta, digo, ladera. ¿Qué significa? Me voy al diccionario. ¿Qué significa una ladera? Y dice que una ladera, ¿alguien sabe qué es una ladera? No, alguien que está de lado. Una ladera dice que es la parte inclinada de una montaña o de una colina. Una ladera es la parte, cuando está la montaña, es esa parte inclinada. Dice que en la agricultura, dice que la mayoría de viñadores plantaban las viñas en una ladera, o sea, en una parte como en una falda, le dicen, de una montaña. Y habían razones. La número 1 dice que eso hacía que la viña tuviera un drenaje natural.
que como está así en una subida, cuando llovía, el agua no se, cuando una viña estaba en un valle y llovía, el agua se empozaba y podía pudrirla. Pero cuando la viña estaba en una ladera, o sea, en una parte, en una falda de una colina, cuando llovía el agua no se quedaba estancada, sino que el agua se iba. O sea, absorbía el agua necesaria y lo demás se va. Un drenaje natural. Número 2, estaba expuesta al sol. El sol le pegaba de frente. Número 3, estaba expuesta a la vista humana y el dueño podía ver incluso desde larga distancia si algún ladrón o algún animal lo andaba viendo. Porque no se podían esconder, porque si está en un valle no hay visibilidad. Pero si está en una subida, dice que desde lejos podía observar el viñador y ver si había algún animal o si andaba algún ladrón queriendo robar. Dice el significado de una viña plantada en una ladera es que simboliza que como iglesia vivimos a la vista del mundo. O sea, no es un accidente de que Dios haya comparado a su pueblo que estaba en una ladera, en una montaña. Hay un significado profundo que Dios les está diciendo a ellos. Yo les di la ley a ustedes y no se las di para que vivan una vida escondida en una cueva donde nadie los vea. Ustedes tienen que estar en una ladera a donde el mundo los pueda ver. Pero ¿por qué el mundo nos tiene que ver? Porque tenemos que nosotros manifestar la luz de Cristo. Dios no nos salvó, hermanos, y nos tiene como su iglesia para vivir una fe secreta. Usted sabe que hay, por ejemplo, pandillas, hay grupos que están están asociados en algo malo, pero que lo hacen en lo secreto. Se ponen máscaras. Por ejemplo, los KKK de acá se ponen máscaras y la gente no sabe quiénes son. Y salen a veces a hacer sus cosas, pero la gente no puede ver quiénes son, porque es una logía secreta. Pero el cristiano no fue llamado para vivir una fe secreta. Nosotros fuimos plantados en una ladera, significando de que nosotros tenemos que estar expuestos ante la vista humana para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. La fe del cristiano no está para estar oculta. Por ejemplo, hay muchos que se avergüenzan de ser cristianos. Hay mucha gente, muchos jóvenes que son cristianos que en las escuelas, cuando van a comer, no oran en frente de sus amigos que no son cristianos porque tienen pena. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿tú oras en frente de los demás? Y a veces me dice, sí. A veces me dice, no. Le digo yo, no se tienen que avergonzar de su fe. Le digo, tú tienes que sentirte, le digo yo, orgulloso, contento de que tú eres un hijo de Dios. No estamos llamados a vivir una fe secreta, una fe escondida. Dice la Biblia que aquel que se avergüence de Jesucristo aquí en la tierra, de ellos se va a avergonzar Jesucristo cuando esté allá arriba. Como iglesia pentecostal, por eso es que cuando hacemos un llamado lo hacemos público al altar. Hay otras iglesias que solo dicen, bueno, el que está ahí, voy a hacer el llamado, y ahí dice, no levante su mano, simplemente ahí es donde está, repite esta oración y ya. Pero Jesucristo les decía, cuando llegaba alguien, sígame, era ante la vista pública. Los bautismos de nosotros no son secretos. A veces nos toca hacerlos en un bautisterio, pero aún así invitamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo bíblico se hacía en un río, en un lugar expuesto. ¿Por qué? Para que la gente viera lo que estaba pasando, y eso era una forma de testificar de nuestra fe. El propósito primero para vivir una ladera es para que reflejemos a Cristo. Número 2, para que la gente vea en nosotros un modelo a seguir, un modelo de influencia. Vivimos en un mundo solo de influencers por las redes sociales. Y si ven, ¿verdad?, un influencer que saca una tendencia que ahora se va a aventar de un techo para ver cuántos huesos se quiebra, y ahí va la tendencia, y todo el mundo, oh my God, yo quiero ser lo más nuevo, yo me quiero tirar de un techo porque quiero ser famoso como fulano. Los que más raro y más feos se visten causan influencia en los demás.
Pero Jesucristo nos puso a nosotros como la luz del mundo para que nosotros seamos de influencia a los demás, para que este mundo se componga. Si nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a dejar arrastrar por todas esas cosas malas que hay, nosotros vamos a ser arrastrados a las tinieblas y no vamos a sacar a esa gente de las tinieblas a su luz admirable. Los ojos del mundo están sobre nosotros para ver cómo hablamos, cómo perdonamos, cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos, cómo vivimos en la fe en lo cotidiano. Dice, estar expuesto ante el ojo humano significa que tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Leamos 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 3. 2 de Corintios capítulo 3, verso 2 y 3. Aquí Pablo le va a recordar algo a la iglesia de Corinto, que es algo para nosotros también. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, nosotros somos cartas leídas por todo, ¿verdad? En los tiempos de antes, cuando alguien mandaba una carta, le ponía un sello para que el cartero no la pudiera abrir, hasta el día de hoy. Pero Pablo utiliza esa idea y Pablo dice, ustedes ahora son una carta abierta que circula por todo el mundo, que son leídos por todos los hombres, en el sentido de que estamos expuestos ante la vista humana. Nosotros, amados hermanos, estamos expuestos ante la crítica, ante el vituperio. Mire, cuando usted y yo no éramos cristianos, a la gente le valía un pepino, como decimos en El Salvador. A la gente no le importaba su vida. Usted podía estar ahí enfrente del vecino haciendo una carne asada. Usted podía estar haciendo las peores aberraciones ahí y a la gente no le importaba. Pero solo nosotros venimos a Cristo y confesamos la fe en Él. Ya la gente nos anda viendo con lupa. ¿Cómo vivimos esa fe? Y a la gente no le importa lo que predicamos o lo que hablamos con nuestras palabras. La gente no le interesa lo que nosotros le decimos de la Biblia. La gente lo que quiere ver es si nosotros realmente estamos viviendo lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 5, verso del 11 al 12, una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Entonces, cuando dice que somos bienaventurados por la causa de Cristo, cuando la gente nos vitupera, cuando la gente habla mal de nosotros, porque la gente va a hablar mal de nosotros, porque la gente cree que al venir al Cristo uno ya es perfecto, ya es santo, pero estamos en un proceso progresivo. Tenemos que estar conscientes de que la gente nos va a criticar y va a hablar cosas malas de nosotros. Pero ojalá que lo que hablen de nosotros, como dice el versículo 11, digan todo mal contra vosotros mintiendo. Ese es un vituperio. Que la gente diga que nosotros somos injustos, pero Cristo diga, no, Él es justo. Y que eso sea mentira. Lo peor es cuando la gente habla mal de nosotros y que todo lo que ellos dicen de nosotros sea verdad. Eso ya no es un vituperio y tampoco es por la causa de Cristo, sino por nuestras malas decisiones. Leamos Romanos capítulo 2, versículo del 21 al 24. Tenemos que estar en un lugar visible y muchas veces podemos ser de tropiezos para otros. Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice, verso 21. Tú pues, Pablo le habla a la audiencia judía que daba mal testimonio contra el pueblo gentil. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar o robar, ¿hurtas? Tú que dices
que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, o sea, deshonras lo sagrado. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos damos un mal testimonio ante los demás que nos ven? Le hago la pregunta. Cuando los hijos son mal portados, malcriados, irrespetuosos, ¿de quién cree usted que habla más la gente? ¿De ellos o de sus papás? La mayoría de los papás, porque dicen, uy, este hijo está reflejando la educación. ¡Ay, qué educación le han de haber dado a sus papás! Porque la gente critica a los papás y no a los hijos. Cuando alguien ve un cultivo que está lleno de monte desordenado, no van a decir, uy, esa milpa o esa plantación de fruta, qué feo que no se puede arreglar sola o está descuidada. ¿De quién van a hablar? Del dueño que la plantó. Cuando alguien llega a la casa de uno y está patas para arriba, hablan de uno. Entonces, cuando nosotros como cristianos damos mal testimonio del evangelio, como dice ahí que muchos blasfemaban el nombre de Dios por culpa de ellos, la gente habla del evangelio, la gente, mire, nosotros somos representantes de Cristo, embajadores. O sea, cuando nosotros venimos donde alguien a hablarle del evangelio, yo le voy a decir, mire, yo vengo de parte de Jesucristo a hablarle de un evangelio que transforma la vida. ¿Qué pasaría si yo estoy totalmente calvo, pero ando vendiendo un producto, un shampoo, que es tan pero tan eficiente que en un mes te sale pelo nuevo? Usted lo primero que va a ver va a ser la portada del vendedor que viene. O algo con lo que más nos relacionamos. Llegamos súper pasaditos de peso y andamos hablando de unas pastillas que lo hacen perder de peso a uno. O sea, la gente no va a escuchar de nuestro producto, la gente va a ver el que viene, el portavoz que viene, a ver si realmente ha funcionado. Entonces, si nosotros venimos a predicar de un Cristo que transforma las vidas y nuestra vida no ha sido transformada, la gente va a vituperar el evangelio. Hay mucha gente atea que ha dicho que ellos aborrecen a Dios por culpa de los cristianos, porque los cristianos dan mal testimonio. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos, amados hermanos, en dar un buen testimonio, como dice Mateo, para que los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, al Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad?, que es precioso delante de Dios, cuando damos un buen testimonio, la gente va a creer el evangelio. Y para concluir, la otra parte del término, ladera fértil. Fértil dice que significa, en el sentido literal, una tierra que tiene muchas sustancias y puede producir abundancia o producir un crecimiento rápido en cualquier cosa que se le siembre. Nosotros, nuestro corazón es comparado con un terreno y nuestro corazón es un terreno fértil. Lo malo que nuestro corazón es un terreno fértil, pero para producir los dos tipos de frutos, lo bueno y lo malo. Y nuestro corazón tiende más a producir lo malo primero. Por ejemplo, la tierra fértil, lo bueno, escuchar la palabra, guardarla, practicarla, producir fruto. Pero también podemos ser una tierra fértil para lo malo, en el sentido de que permitir que el pecado crezca en nuestro corazón. Todo está cómo el terreno reacciona hacia la semilla. Nosotros somos cristianos de muchos años y hemos escuchado, la semilla de Dios ha sido predicada en nuestro corazón. La pregunta es, ¿hemos sido fértiles para manifestar los frutos de Dios? ¿O hemos sido fértiles para manifestar las obras de la carne también? O sea, cuando Satanás ve su corazón, un terreno fértil, ¿será que él dice, este tiene un corazón
a donde yo puedo sembrar todo el pecado y todo lo malo y va a crecer rápido. O Satanás dice, este terreno para mí no va. Yo he intentado sembrarle raíces de amargura, yo he intentado hacer lo que caiga, ponerle pensamientos carnales, pero no funciona, no crece esa semilla. Ese tiene que ser nuestro corazón. Tenemos que ser fértiles para producir las cosas de Dios, lo bueno de Dios. Pero tiene que ser un terreno infértil para que el enemigo no pueda minar nuestro corazón. Al final de todo, nuestro corazón es fértil, la semilla es buena porque la palabra es buena. El problema está en cómo reaccionamos hacia esa semilla. Pongámonos de pie. Vamos a dejarlo hasta acá. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu amor. Gracias porque a pesar del frío, Señor, nos has permitido poder estar en tu casa. Padre, en esta hora yo te pido por todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, que tú puedas transformar sus vidas, sus corazones, Dios eterno. Te clamo, Padre amado, que esta palabra pueda caer en una tierra fértil, Padre Santo, y pueda dar frutos. Ayúdanos cada día, Padre bueno, a poder dar frutos de arrepentimiento. A cada día, Señor amado, poderte agradar más y que podamos crecer cada día espiritualmente, Señor, en conocimiento y en gracia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima, si Dios así lo permite.